lo más resumido, más didáctico posible. Espero hartas preguntas también. Felices de que al final podamos ir conversando sobre este tema. Quiero partir ahora desde la base. Vamos a estar hablando entonces de temas de derechos humanos. Necesitamos entender qué son los derechos humanos. Entonces, lo primero es que estamos hablando de garantías legales universales que protegen a los individuos, por una parte, ¿cierto? Y a grupos, en general, de acciones u omisiones por parte de los estados que pueden vulnerar la dignidad humana. Esta es una definición que es simple, pero es muy buena porque es súper poderosa. Significa finalmente que las personas aquí tienen derecho a ser tratadas con dignidad y con equidad, pero esto no es solamente algo político ideológico, sino que está definido por ciertos cuerpos legales que en materia internacional de derechos humanos obligan a los estados a ciertos compromisos, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente esto se monitorea a través de cortes internacionales donde los estados pueden ser sujetos de demandas, por supuesto, si es que no cumplen con sus obligaciones. Y allí el sistema de Naciones Unidas es el que monitorea todos estos progresos que se van dando en materia de derechos humanos. Entonces es muy relevante entender que derechos humanos en general, esto es lo clásico, aplica a temáticas aplica a los estados, es principalmente responsabilidades de los estados en su concepción inicial, desde su creación. Algunas características de los derechos humanos es que son fundamentales, por una parte, porque esto significa que están hablando de necesidades básicas humanas, no están hablando de solamente aspectos deseables, de cosas que podríamos decir quizás que son lujos, sino que lo más básico. Son universales también, es decir, que esto aplica a todos los individuos sin ningún tipo de distinción o discriminación. Eso es muy relevante también. Tenemos que son, por otra parte, inalienables. Esto significa que los derechos humanos no se pueden perder bajo ninguna condición. Solamente podrían ponerse en pausa si es que, por ejemplo, una persona es encarcelada, algún derecho humano puede ponerse en pausa. Pero, por supuesto, esto está ligado a la misma existencia humana. Eso es lo característico y lo hace inalienable. Y finalmente que son interdependientes, son indivisibles. Estamos hablando de un conjunto y se relacionan entre sí. Por lo tanto, es importante verlo, todos los derechos humanos, de esa manera. Entonces, yo les dije, esto es de los estados. Entonces, ¿por qué derechos humanos y empresas? Entonces, como yo les decía, el modelo tradicional, y esto quizá allí nuestros amigos de Flores de Acevedo nos pueden explicar muchísimo mejor los temas legales, pero efectivamente los modelos tradicionales en general no consideran a las empresas como un sujeto de derecho internacional. Esto significa que en general no aplican sanciones directamente, sino que son sanciones para los estados que tienen obligaciones de cumplir con los derechos humanos. Sin embargo, en el último tiempo, en las últimas décadas en realidad, han entrado nuevos cuerpos legales que han ido cambiando esta concepción del derecho más clásico, como por ejemplo el derecho humanitario, el derecho internacional en temas de derechos humanos, y que han ido cambiando esta perspectiva, ¿ya? Entonces, de esta manera se ha introducido al mundo de la empresa, y así hemos ido pasando del soft law, ¿ya? Hoy en día el soft law es, estamos hablando de ciertos reglamentos, de ciertos estándares que de alguna manera rigen y que dan orden a lo que se hace en materia de derechos humanos en el mundo de la empresa, pero que no son obligatorios, ¿ya? Por eso se dice soft law. Pero últimamente hemos visto una tendencia también a que en algunos países esto se ha ido incorporando como hard law, es decir, como una ley más dura que está internalizado dentro de los estados. Ahora, también, por otra parte, hemos visto que en este escenario ha habido otras tendencias que han empujado este tema de los derechos humanos en la empresa, como los inversionistas, ¿cierto? Por ejemplo, el International Sustainability Standard Board, que hace parte de la IFRS en temas de reportabilidad. Hace poco, bueno, ellos están abiertos ahora en un proceso de consulta que están preguntando cuáles son los temas más relevantes donde vamos a crear nuevos estándares. Y ahí, recientemente, este año, un grupo gigante de inversión, de trillones de dólares, una cifra exorbitante, les dice, póngame el tema de derechos humanos como un tema central, ¿ya? Entonces hay ciertos signos, ciertas señales de que esto está avanzando con mucha fuerza. También
se ha incorporado la noción de derechos humanos muy fuertemente a la noción de sostenibilidad. Entonces ahí hay un vínculo muy virtuoso de poder entender cómo se vinculan estos temas, y algunos marcos internacionales muy conocidos lo incorporan. ¿Ya? Tenemos también que aumentando, y esto quizá más desde la esfera de la sociedad civil, en cómo se vinculan con la empresa. Hay muchos procesos de judicialización que se han visto a nivel internacional, que se hacen demandas a empresas por temas de incumplimiento de derechos humanos, y por lo tanto es un frente que se está abriendo. Finalmente, lo importante que les quiero resaltar es que los temas de derechos humanos son perjudiciales, por supuesto, para las personas, pero también para las empresas, por riesgos no gestionados en muchos ámbitos, y que es importante poder atenderlo. Y la importancia de combinar esto en relación a lo que estamos hablando de la sostenibilidad. Los derechos humanos, de alguna manera, nos ordenan el tema de la S cuando hablamos del marco de los estándares ASG. Le da sustancia y le da una forma de entender muy claramente cómo se puede, desde el mundo de la empresa, estar afectando o contribuyendo a las temáticas ASG. Yo les hablé del soft law. Hay una progresión muy grande que se ha dado en las últimas décadas, como les decía, de muchos marcos internacionales que nos hablan de cómo esto ha ido avanzando. ¿Ya? Hoy yo me quiero centrar en dos particularmente que son bien relevantes y que son bastante conocidos para los que estén familiarizados con esta temática, que son los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas, por una parte, y la guía de la OCDE de debida diligencia, que también es muy relevante. Ya vamos a ir comentando un poquito más. Yo quiero explicarles en fondo en qué consiste el proceso de incorporar los derechos humanos en la empresa. Entonces, primero, partiendo de los principios rectores. Los principios rectores nos presentan un marco, quizá uno de los marcos quizá el más importante hoy en día, que es a raíz de un proceso de investigación, de generación de un marco claro, impulsado por el profesor John Ruggie en su momento, y que fue presentado finalmente en 2011, y que nos habla de tres grandes pilares, pero que en realidad son mucho más principios. Son 31 principios contenidos dentro de estos tres pilares, pero estos tres pilares lo que fijan dentro de esta relación entre derechos humanos y empresas es que, por una parte, hay deberes del Estado, ¿ya?, de proteger. Tenemos, por otra parte, lo que afecta quizá más directamente a la empresa, la responsabilidad de las empresas, ¿cierto?, de respetar los derechos humanos, y finalmente tenemos un deber conjunto, ¿ya?, que son acceso a mecanismos de denuncia y de reparación. Entonces aquí en esta lámina se puede ver un poquito más en qué consiste aquí, cuáles son los roles, tenemos acciones claras, finalmente, que obviamente respecto a los estados son los que fijan las políticas, la legislación, la regulación, pero por parte de las empresas también tienen participación tanto en actuar con debida diligencia, vamos a explicar un poquito más este concepto, abordar su impacto negativo en derechos humanos, y lo que tiene que ver con la remediación judicial y no judicial. Entonces, el otro marco de soft law que les decía, lo que tiene que ver con este marco de la OCDE, de la debida diligencia, primero nos explica qué es la debida diligencia, ¿ya? Realmente es un proceso sistemático que siguen las empresas, un proceso constante, que lo que busca es poder identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo se abordan los impactos negativos en materia, en este caso, de derechos humanos, tanto en la empresa como en la cadena de suministro. Y tiene muchas funciones como evaluar, integrar, actuar, comunicar, monitorear, y por supuesto esto se hace con las partes interesadas, se hace con los titulares de derecho, las personas que efectivamente están involucradas y que son del ámbito de gestión de la empresa, y en el corazón de esto está el foco de prevenir los daños a las personas. Eso es lo que se busca finalmente. El foco en la prevención es muy clave en la debida diligencia. Entonces quiero explicarles con este esquema, basado obviamente en la guía de la OCDE, de cómo se avanza en un proceso de debida diligencia. Entonces lo primero que nos dice esta guía, que es muy ilustrativa, primero nos invita a que la debida diligencia debe ser incorporada en la conducta empresarial, en sus políticas y sistemas de gestión. Es
decir, en cómo la empresa se ordena, ¿ya? Entonces, un poquito más sobre esto, quiero explicarles que allí, primero, allí, volviendo quizá a los principios rectores que dan un marco, ¿qué es lo que se espera de las empresas? Es que con esto se puedan comprometer con una declaración, una política pública y que debe ser aprobada en el máximo nivel directivo de las empresas, ¿ya? Y que debe contener algunas cosas, algunos elementos que son claves. Por ejemplo, una referencia a la Carta Internacional de Derechos Humanos, que es quizá lo más conocido, lo más amplio, y también, por otra parte, a la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, que nos pone también otros derechos fundamentales en el mundo del trabajo, con ahí los conocidos convenios también, que son muy importantes de considerar. Y de acuerdo a este contexto, también se podrían, del contexto de la empresa, se podrían incorporar otros temas que puedan, otros tratados internacionales, a veces incluso a nivel continental existen otros tratados de referencia y que pueden enfocarse en algunos grupos de especial protección, minorías, migrantes, etcétera, ya que podrían ser interesantes de incluir porque para el ámbito de la empresa puedan ser importantes. En segundo, tenemos un paso que tiene que ver con la identificación y evaluación de los impactos negativos. Esto es clave, aquí comienza el corazón. Aquí estamos hablando de vía de diligencia propiamente tal, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata este proceso? Estamos aquí, es importante entender algunos conceptos. En debida diligencia, aquí el foco siempre va a estar, y esto es diferente de otras disciplinas, quizás la sostenibilidad, cuando hablamos de impacto, aquí siempre se habla de impactos negativos, ese es el foco, impactos negativos en las personas, ¿ya? Y estos impactos siempre son mirados desde cómo le afectan a las personas, no como en la materialidad, por ejemplo, que se mira también de cómo los grupos de interés afectan a la empresa, sino que aquí el foco siempre está puesto en los titulares de derechos, las personas que tienen estos derechos. Se debe considerar también impactos reales, los impactos que o actuales, digamos, los impactos que ya ocurrieron, como potenciales impactos, ¿ya? Entonces una mirada del riesgo. Y aquí les dejo esto que puede quizás orientar sobre cómo podrían hacerse algunos pasos, una metodología. Yo recomendaría quizá partir primero un proceso de una delimitación para identificar cuáles van a ser las áreas de riesgo. Es imposible analizar todo, ¿ya? Entonces una empresa debe comprometerse con efectivamente aquello que quizás es más de su ámbito y obviamente la ubicación donde está. Entonces, con esto se acota también el alcance de debida diligencia. No necesariamente vamos a partir siempre con hacer una debida diligencia que vaya a abarcar a todos los públicos de interés que la empresa en su estado final de protección de derechos humanos quiere llegar. Se puede partir con algunos grupos que van a ser priorizados y después en ejercicios posteriores se pueden incluir otros más. Entonces, vamos a estar hablando de aquí es muy importante luego definir hipótesis de impacto. Hipótesis de impacto me refiero a ciertas descripciones de cómo se puede finalmente en la práctica producir un impacto. ¿Cómo se puede producir, por ejemplo, a través de la operación de una empresa de transporte, un atropello que puede causar la muerte, por ejemplo? Quizá un caso de los más graves. Entonces, esto es importante definirlo y que la empresa tenga claro dónde están esos para que finalmente son las hipótesis que se ponen a prueba en el proceso. Y las consultas, obviamente, deben estar dirigidas al público interno. Estamos hablando de los stakeholders principales, estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de la administración y, por supuesto, los titulares de derecho que se puede hacer con entrevistas, encuestas, importante siempre que sean con protección de la identidad, anonimato, confidencialidad, ¿cierto? Y los riesgos, esto es muy importante, ¿cómo se evalúan? Los riesgos se evalúan, por una parte, en cuanto a su complicidad, ¿ya? Es decir, el nivel de responsabilidad de la empresa. Tenemos también el tema de la gravedad. Y la gravedad tiene, quizás, la OCDE nos dice, tiene tres formas. Tenemos el alcance, finalmente estamos hablando del número de personas que se afectan, estamos hablando de la escala, es decir, la magnitud de la afectación de derechos humanos y podría, quizá lo más grave, lo que les decía antes, que una persona pierda la vida.
Y la irremediabilidad tiene que ver con la dificultad o la facilidad para recuperar a la persona a una situación igual o equivalente antes de que se produjese el impacto. Y tenemos también, por otra parte, la probabilidad. Aquí me quiero detener solamente para decirles que la probabilidad es importante, por supuesto, porque esto lo hace práctico para las empresas, pero es secundario siempre a la gravedad. La gravedad va a primar sobre la probabilidad, es decir, que cuando tenemos un impacto que es muy grave, aunque tenga poquita probabilidad, igual deberíamos estar mirándolo y considerándolo para el proceso. Y finalmente, obviamente, siempre va a ser importante entender cuáles son los mecanismos de control que tiene la empresa frente a esta situación. El tercer paso tiene que ver con una vez que ya fueron detectados estos impactos, detener, prevenir y mitigar, y ya tenemos un mapa de estos riesgos, de estos impactos. Entonces, vamos a identificar cuáles son riesgos actuales, ¿cierto? Y cuáles son los potenciales. Y finalmente nos vamos a estar enfocando con esto en la necesidad que tiene la empresa de actuar, y esta capacidad va a estar influida por dos grandes variables que les quiero mencionar acá. Por una parte es el nivel de complicidad, lo que les decía antes, que dan la responsabilidad que tiene la empresa y cuándo se materializó el impacto. Aquí les quiero ofrecer este mapa que ayuda mucho a entender cuáles podrían ayudar a formar un plan de acción, ¿ya? Aquí el nivel de complicidad está descrito por si la empresa causa, contribuye o está vinculado con el impacto, vinculado al que está más lejos del impacto. Ya quiero explicarlo de esa manera. Y las acciones finales, obviamente, van a estar determinadas también si es que existen incidentes, y si es que efectivamente la empresa puede solucionar los temas directamente, ir a buscar algún tipo de reparación directamente, o si es que está más lejos, ejercer su influencia para poder solucionar los temas. El seguimiento, por supuesto, esto también es súper clave, el seguimiento a la implementación de resultados. Es importante que se vincule a distintas áreas, ¿ya? Aquí, particularmente en las matrices de riesgo, muchas empresas tienen áreas de riesgo. A veces el cómo se explica el riesgo no necesariamente está incorporado con la visión de derechos humanos. Es importante que las personas que manejan los temas de riesgo puedan instruirse en esta materia y dar su opinión, porque efectivamente ellos conocen mucho de mitigación de riesgo y esto puede generar muchas sinergias para el proceso. Sería importante considerar, por ejemplo, si es que va a haber una persona, un área que va a estar responsable con los temas de derechos humanos, lo recomendaríamos, por supuesto, y de esta manera puede haber, obviamente, un avance más decidido sobre el proceso. Y finalmente, debemos entender que la debida diligencia no se hace una vez, sino que es un ejercicio constante que la empresa va a buscar hacer para aprender, mejorar sus procesos de protección de los derechos humanos. Y informar sobre cómo se abordan estos impactos también va a ser un punto clave. Vamos a estar aquí hablando de transmitir información que es relevante para ciertos grupos, ¿ya? Respecto a cómo la información, cómo la empresa hizo los procesos de diligencia, cómo se llevó a cabo todo este proceso y todo, ¿ya? Y obviamente a quien vamos a informar es súper importante. Esto puede ir orientado a distintos inversionistas, a los titulares de derechos, público en general, a algunos procesos. Por ejemplo, se pueden seguir el UN Guiding Principles Reporting Framework, que es un framework súper exigente, pero quizás una de las cosas más avanzadas en las que hemos trabajado, y es muy interesante poder entender estas perspectivas. Finalmente, reparar, colaborar, esto quizá está fuera de la debida diligencia. Esto no hace parte de la debida diligencia propiamente tal, pero es muy clave porque se alimenta de este proceso. Y las empresas aquí deben preguntarse, obviamente, de qué manera se puede restablecer la situación de derechos fundamentales que existía previamente antes de que se produjese el impacto, o una combinación de formas de reparar. Entonces, finalmente, para conectar, y con esto termino, con la siguiente charla, tenemos qué podemos esperar de esta temática en los siguientes años. Recientemente, en abril de 2004, se aprobó en el Parlamento Europeo esta ley de cadena de suministro de debida diligencia en temáticas de derechos humanos, que va a obligar a empresas, y va a obligar, por supuesto, también ahí aguas abajo, a sus cadenas de suministro, a hacer procesos de debida diligencia
Y obviamente esto uno podría esperar que, si bien no son tantas las empresas que caen acá, afectaría también a empresas chilenas que tengan relación con estas empresas y podría generar un efecto cadena, ¿cierto? Y obviamente normativas que se podrían generar en cada país. En Chile tenemos algunas cosas, por ejemplo, la norma de carácter general 461 ya ha incorporado temas de derechos humanos y hay un proyecto de ley sobre diligencia. Y también hay otras regulaciones, quizá como la ley Karin, por ejemplo, la ley de delitos económicos ambientales, ley de conciliación, que de alguna manera están reconociendo y promoviendo estos derechos fundamentales que las empresas también tienen una responsabilidad y crean un marco finalmente para que las empresas puedan actuar y puedan efectivamente estar gestionando los derechos humanos de forma interna y contribuyendo con eso a este proceso. Con eso termino, les agradezco su atención, su tiempo y cualquier cosa estamos en conversa. Ahora seguimos con la siguiente charla. Muchas gracias, Pablo, por ayudarnos a comprender las distintas etapas y también las implicancias de la debida diligencia en derechos humanos en las empresas. Ahora vamos a continuar con la presentación de Flores Acevedo, expertos y expertas en materia de derecho laboral y corporativo, quienes van a exponer sobre compliance, responsabilidad de las empresas en los nuevos cambios introducidos en la legislación laboral a partir de la entrada en vigencia de la ley CARI. Ya para este espacio quiero presentar a Camila Argandoña, quien es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, con experiencia en litigación, también en derecho corporativo, y además es profesora asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Camila, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahí también te cedo el micrófono para que puedas proceder con tu exposición. Hola, buenos días a todos. No sé si se logra ver bien la presentación. Primero que todo, gracias Cristiana, agradezco la oportunidad. Y bueno, tal como comentaba Pablo, la ley Karin entra en vigencia ahora en el 1 de agosto de este año. Y en definitiva, ¿por qué surge esto? Surge porque, tal como también mencionaba Pablo, Chile ha ido avanzando en el fortalecimiento de la normativa, en el desarrollo de las políticas públicas. ¿Para qué? Para la prevención y la eliminación del acoso en el mundo del trabajo, ¿ya? Esto también desde una perspectiva de género. Y es por esto que surge esta necesidad de actualizar la legislación chilena para que se ajuste a los estándares que establece la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? ¿Qué establece esta Organización Internacional del Trabajo? Establece que todas las personas tenemos derecho a trabajar en un lugar que esté libre de violencia, de acoso, se busca prevenir este tipo de conducta, establece las formas en que se deben investigar estos casos y además sancionar a los responsables. Por lo tanto, ¿qué es lo que genera esto? Una transformación de la cultura en el ámbito laboral, ¿ya? Es en este contexto y también en el compliance de las empresas, en definitiva, que las empresas tienen que ajustarse tanto a la normativa externa de la legislación nacional y extranjera y también a los procedimientos internos propios que ellos tienen, ¿ya? Bueno, ¿qué es la ley Karin? Bueno, la ley Karin, como recién les decía, entra en vigencia el 1 de agosto del año 2024. Surge a raíz de esta necesidad de ajustar nuestros estándares a la normativa internacional. Tiene como objetivo principal prevenir y sancionar el acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo. ¿Y por qué se conoce como la ley Karin? ¿O por qué coloquialmente la conocemos como la ley Karin? Bueno, esta ley fue denominada de esta manera porque hubo una enfermera que era Karin Salgado Novoa, que era una técnica de enfermería que trabajaba en un hospital público de Chillán, que ella se quitó la vida en el año 2019 a raíz de un grave caso de acoso laboral que sufrió por parte de sus colegas y de sus superiores. ¿Cuál es la importancia de esta ley? Bueno, la importancia es que otorga un nivel de protección adicional a los trabajadores porque establece o amplía los conceptos, establece los parámetros con los que van a tener que investigar, establece deberes de prevención. De hecho, nosotros hemos recibido un montón de requerimientos de las empresas que están muy interesadas porque necesitan ajustar sus estándares a las nuevas normativas. Y una de las preguntas que más en el fondo se repite es, bueno, yo como empleadora hoy en día tengo un deber de prevención. Sí, tiene un deber de prevención porque la ley establece ciertos criterios o ciertas obligaciones o cargas que hoy en día tiene que cumplir la empresa y que antes no estaban. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, ustedes tienen que implementar
un protocolo para la prevención de este tipo de conductas. ¿De qué conductas? De las conductas de acoso laboral, de acoso sexual y violencia en el trabajo. ¿Ya? Ahora, a continuación, vamos a ir en el fondo adentrando un poco más en los conceptos. Bueno, como les estaba comentando, ¿cuáles son los principales cambios que introduce esta ley? Bueno, primero, la modificación del concepto de acoso laboral, donde se elimina que las conductas tienen que ser una conducta reiterada. Más adelante vamos a leer la definición, pero la legislación actual, o sea, la que todavía no entra en vigencia, requiere que sea una conducta reiterada. Esto con la ley Carín se elimina y significa que basta solo una vez que yo incurra en este tipo de conducta para que pueda ser constitutiva de un acoso laboral, ¿ya? Otro cambio principal que trae esta ley es que introduce el concepto de violencia laboral y también amplía también la protección del trabajador respecto a personas que son ajenas a la empresa, como clientes o como proveedores. Ahí también ha surgido la duda, que ha sido muy recurrente, si, bueno, hay algún tipo de violencia en el trabajo, algún tipo de estas conductas cometidas por algún cliente o algún proveedor, ¿ellos están obligados a participar en esta investigación que realiza la empresa? No, ellos no están obligados, pero sí la empresa está obligada a realizar esa investigación, a pesar de que ellos no participen. Y además también, como les comentaba, que tienen que implementar este protocolo para identificar los riesgos y también adoptar las medidas de prevención para estas conductas de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo. Finalmente, también optimiza los procesos de investigación, donde los regulariza, establece más plazos, establece distintas formas en que se puede realizar la denuncia. ¿Qué cambios tiene la legislación hoy en día en torno al acoso laboral? Tal como les decía, se elimina la palabra reiterada. De hecho, les voy a leer, voy a tomar la atribución de leerles un poco para que puedan entender. Dice, toda conducta que constituye una agresión u hostigamiento ejercida por el empleador, por uno o por más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. ¿Ya? Antes, a donde dice una sola vez, decía o dice la ley actualmente, porque todavía no entra en vigencia, que tiene que ser de manera reiterada. Así que eso es uno de los principales cambios que se realizan al concepto de acoso laboral. ¿Qué otro cambio es importante? La forma en que se realiza la denuncia. Actualmente tenemos una forma que indica que la denuncia se debe hacer únicamente de manera escrita. Hoy en día, o lo que va a empezar a regir a partir del 1 de agosto del 2018 con la entrada de vigencia de esta ley, es que la denuncia se va a hacer de manera formal, o sea, de manera oral. Puede ser de manera oral o de manera escrita. Por lo tanto, si llega una persona a hacer una denuncia a su superior o al área del departamento de personas o de recursos humanos de la empresa y dice, no, yo me siento hostigada o acosada por otro trabajador o por otro superior, ahí lo importante sería que uno le pregunte y ratifique, ¿esto es una denuncia? Porque también se puede entender que eso puede ser una denuncia si lo hace de manera oral, ¿ya? Otro cambio importante son la adopción de medidas de resguardo. ¿Cuáles son las medidas de resguardo? ¿O qué es el cambio que introduce la ley respecto a las medidas de resguardo? El cambio que introduce es que el empleador, una vez que inicie este proceso o esta denuncia del trabajador o la trabajadora, de manera inmediata tiene que tomar medidas de resguardo, ¿ya? Esto no está previsto por nuestra ley actualmente y establece además que si uno deriva, o sea, la empresa decide no hacer cargo de la investigación y deriva, por ejemplo, esta investigación a la Dirección del Trabajo o a la Inspección Comunal del Trabajo más cercana, va a tener el plazo de 2 días para implementar estas medidas, ¿ya? Que, por ejemplo, la ley nos dice o nos ejemplifica qué medidas podrían ser. Por ejemplo, separar los espacios físicos entre el denunciante y el denunciado. ¿Qué más? La redistribución del tiempo de la jornada del denunciante y del denunciado. Y además,
en casos graves, que haya una proporción temprana y psicológica de ayuda para la denunciante o el denunciante o víctima, ¿ya? Ahora, ¿qué debo tener yo en consideración como empresa para adoptar las medidas? O sea, ¿qué me diferencia de que haga una separación de espacios o una redistribución de tiempo o proporcione ayuda psicológica a la persona? ¿Qué cosas yo como empleador debo tener en consideración? Primero, la gravedad de los hechos denunciados. Después, la seguridad de la persona del denunciante y además las posibilidades derivadas de las condiciones del trabajo, ¿ya? Eso es como importante respecto a las medidas de resguardo y este deber de prevención que tiene la empresa respecto a sus trabajadores. Otro cambio importante es la alternativa del empleador. Como les comentaba, el empleador, en caso que no se sienta capacitado para llevar a cabo la investigación o porque es muy grave el hecho, puede derivarlo a la dirección del trabajo para que ella se haga cargo de esta investigación, y esto antes no estaba previsto en la ley o en la ley que tenemos actualmente vigente, ¿ya? El otro cambio que hace es que se restringe la duración de la investigación. Actualmente la investigación puede ser de 30 días y se puede prorrogar por 30 días más, pero la ley introduce un cambio en que solamente podrá durar 30 días, o sea, elimina la opción de prórroga de la investigación. Y finalmente establece el tema de cómo se debe llevar la investigación interna, las medidas y las sanciones y la entrega de alternativa de impugnación. La investigación interna necesariamente se tiene que hacer por escrito, tiene que ser de manera reservada, confidencial y garantizando que todas las partes sean oídas. Con todas las partes me refiero al denunciante o denunciantes y al denunciado o denunciados, ¿ya? Y con la mayor confidencialidad posible dentro de la empresa. Las medidas y las sanciones establece un plazo que cuando uno en el fondo culmina esta investigación y arriba ciertas conclusiones como empresa, establece un plazo de 2 a 3 días para tomar una medida. ¿Qué quiero decir con una medida o tomar una medida? Voy a molestar a la persona, en el fondo voy a despedirla. Eso yo tengo que tomarlo de manera inmediata, ¿ya? Y respecto finalmente a la alternativa de impugnación, la alternativa de impugnación se refiere a que si a mí, por ejemplo, hacen este informe, me denuncian y la empresa llega a la conclusión de que yo incurrí como trabajador en una conducta de acoso laboral, yo puedo impugnar esa decisión ante un tribunal, ¿ya? Ese es otro cambio importante que introduce la ley en torno al acoso laboral, ¿ya? En cuanto al acoso sexual, si bien no introduce en cambios en cuanto al concepto, dada la importancia de la ley, nos parece importante transmitirles a qué se refiere este concepto y qué se entiende por acoso sexual laboral. Lo que se entiende por acoso sexual laboral es cuando un trabajador o empleador realiza de manera indebida y por cualquier medio solicitudes o requerimientos de carácter sexual no consentidas o aceptadas por la persona afectada, víctima, y genera un ambiente ofensivo en el trabajo que amenaza o perjudica su situación laboral y oportunidades en el empleo. Entonces, ¿qué ejemplos nosotros podríamos entender que son constitutivos de acoso sexual? Acercamientos o contactos físicos no consentidos, propuestas verbales que tengan una connotación sexual, regalos que tengan connotaciones románticas o físicas que no hayan sido consentidos ni aceptados por la persona afectada, y correos electrónicos o cartas personales con requerimientos también de connotación sexual. Los cambios en cuanto a la investigación son muy similares al caso del acoso laboral. La denuncia también se puede realizar de manera oral, también se tienen que tomar medidas de resguardo de manera inmediata, donde también se tiene que tener a la vista la gravedad de los hechos, la seguridad del denunciante y las posibilidades derivadas de las condiciones del trabajo, para adoptar si yo separo, redistribuyo la jornada o le otorgo apoyo psicológico temprano. Lo mismo también establece en el caso de que esto sea remitido a la dirección del trabajo, o sea, yo como empresa decido no hacerme cargo de la investigación, notifico a la dirección del trabajo para que asuma en el fondo esta investigación, yo tengo un plazo de 3 días para remitirles todos los antecedentes
de la denuncia, o sea, quién denunció, quién es el denunciado, quiénes son las personas que trabajan, los contratos, los anexos, el reglamento de la empresa. Y lo mismo establece respecto a las medidas y las sanciones. O sea, yo también tengo que adoptar también de manera inmediata, una vez que culmina el informe, si es que yo voy a amonestar, si en el fondo si hay una conducta que es constitutiva de acoso sexual, si es que yo voy a amonestar o voy a despedir a la persona, o qué medida yo voy a tomar como empresa. Voy a, no sé, fortalecer las capacitaciones además para los trabajadores, tratar de generar un ambiente no hostil, ¿ya? Y también existe la alternativa de impugnación en caso de que a mí me despidan o cuando termino mi contrato, el trabajador tiene esta alternativa de impugnar esta decisión por parte de la empresa. Aquí esto es un gran cambio que introduce la ley, que es el concepto de violencia en el trabajo. ¿Por qué es un gran cambio? Porque en el fondo responsabiliza a la empresa respecto a personas externas que afecten a sus trabajadores, ¿ya? ¿Qué se ha entendido como violencia en el trabajo? Corresponde a conductas que afecten a los trabajadores y a las trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios por parte de los clientes, de proveedores, de usuarios o personas externas o terceros ajenos a la relación laboral, ¿ya? Las similitudes que trae son las mismas en cuanto al procedimiento que hemos estado hablando del acoso laboral, del acoso sexual. Es el mismo procedimiento, la forma de realizar la denuncia, también se puede hacer oral, el tema de cómo tomar las medidas de resguardo, la alternativa de derivar al empleador la investigación a la dirección del trabajo, la duración de la investigación, esta no posibilidad de prórroga de los 30 días, la investigación interna, que siempre tiene que ser de manera reservada, garantizando la confidencialidad, que las partes sean oídas, y respecto también a las medidas y las sanciones una vez culminado el informe y conclusiones, y la alternativa de impugnación por parte del trabajador. Ahora, ¿cuáles son estas nuevas cargas que tiene el empleador con esta nueva normativa o a las que la empresa debe ajustarse? ¿Ya? Como decíamos, existe este deber de prevención por parte de la empresa que surge porque en el fondo nuestra legislación se está ajustando y actualizando conforme a lo que establecen los estándares internacionales, ¿ya? Primero, se tiene que agregar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, actualizar de qué constituye hoy en día un acoso laboral, qué constituye un acoso sexual, cuáles son sus procedimientos, qué se entiende por violencia en el trabajo. Todos esos conceptos deben ser incorporados en la actualización anual que se hace del reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Además, tiene esta obligación de informar sobre el protocolo de prevención, ¿ya? El protocolo de prevención es este protocolo que tiene que tener las condiciones mínimas o qué condiciones mínimas debe tener la empresa para evitar este tipo de conductas y cómo se van a manejar, ¿ya? Este protocolo debe estar incluido dentro del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, y en caso de las empresas que no estén obligadas a tener un reglamento, que son aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores, de igual manera tienen que tener este protocolo. A pesar de que no tengan reglamento, tienen que tener este protocolo. ¿Qué parámetros tiene que tener este protocolo? La Dirección del Trabajo tiene que dictar un ordinario o un dictamen donde se van a establecer los parámetros. Probablemente esto salga muy cercano a la fecha en que entre en vigencia la ley, ¿ya? Bueno, además pone una nueva carga en el empleador, que el empleador de manera semestral tiene que poner a disposición de sus trabajadores los canales de denuncia, ya sea mediante un correo, ya sea mediante folletos que se peguen en la empresa, o en el fondo informar de manera constante que existe, la empresa tiene canales de denuncia para manejar este tipo de situaciones. Y también es importante que la empresa capacite a sus trabajadores en este tipo de materias. Nosotros actualmente hemos tenido varias capacitaciones con empresas, también a distintos tipos de líneas de perfiles de trabajadores, o sea, la línea más alta que puede ser gerente o subgerente, y también los trabajadores que están en el fondo en la rama más abajo de la empresa, ¿ya? Y lo otro o la otra carga que impone la Dirección del Trabajo es que si hay cambios en el reglamento interno respecto a estas materias, que ya sean de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo,
Y si en el fondo, si la empresa no tiene reglamento, tiene un protocolo y hay cambios, estos cambios tienen que ser informados a los trabajadores. ¿Y cómo se resguarda la empresa? Se entrega un comprobante donde se le informa sobre los cambios y eso tiene que en el fondo la empresa resguardarse y guardarlo, ¿ya? Bueno, también llegamos al qué conductas podrían ser constitutivas de acoso laboral, que son las 18 conductas, que es un tema que ha sido bien controversial, porque si bien estas conductas son ilustrativas, obviamente que a raíz de estas conductas se tiene que iniciar una investigación por parte de la empresa para averiguar si efectivamente constituyen o no acoso laboral. Pero les voy a leer un poco las conductas, o estas 18 conductas que podrían ser constitutivas de acoso laboral. La primera de ellas es restringir a un subordinado las posibilidades de hablar. La segunda es separar a un trabajador de sus compañeros cambiándolo de lugar de trabajo. La tercera es prohibir a los compañeros que hablen con una determinada persona. La cuarta, obligar a alguien a realizar labores en contra de su conciencia. La quinta, juzgar el desempeño de un trabajador de forma ofensiva. La número 6, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador. La 7, no asignar tareas a un trabajador o asignarles tareas por debajo de sus capacidades. ¿A qué se refiere con esto? En definitiva, hay distintos cargos y perfiles en la empresa. Si en el fondo hay un gerente general, probablemente el gerente general no tenga que hacer las labores que hace un consultor, ¿ya? Eso es como un ejemplo a lo que se refiere, ¿ya? En el fondo, que no sea asignar tareas que vayan por debajo de su perfil o de su cargo o de sus responsabilidades. La número 8, que también va relacionada con la número anterior, asignar tareas degradantes a un trabajador. La 9, asignar tareas con datos erróneos a un trabajador. Esto es de manera intencional. No establecer comunicación directamente con un trabajador. Tratar a un trabajador como si no existiera, que esto también se conoce como ghosting laboral. Criticar reiteradamente la vida privada de un trabajador. Terror telefónico realizado por el acosador, que se relaciona con un hostigamiento telefónico, un maltrato en el sentido de una mala comunicación. Dejar en ridículo a un trabajador, insinuar que un trabajador tiene problemas psicológicos, burlarse de las capacidades de un trabajador, imitar de manera burlesca los gestos y voces de un trabajador y burlarse de la vida privada de un trabajador. Como les decía, estos son conductas ilustrativas y en el momento que se realice una denuncia por este tipo de conducta se va a tener que iniciar una investigación conforme a los parámetros que vimos anteriormente y ahí se va a tener que determinar si efectivamente concurre una conducta de acoso laboral o no. Esa es un poco la presentación que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias, Camila. Sin duda tu presentación ha sido sumamente nutritiva, explicativa para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por eso. Buenísimo. Comparto yo entonces nuevamente para comentar un poquito. Camila, creo que tienes que dejar de presentar y yo ahí sigo. Muchas gracias. Quiero simplemente, para terminar de asentar ambos temas y dar después espacio a las preguntas, porque ya están apareciendo algunas y me parece interesante, y hagamos el ejercicio de combinar ambos temas. Escuché yo sobre temas de derechos humanos, de vida y diligencia, Camila sobre la ley Karim. Entonces, yo les expliqué un poco el proceso de vida y diligencia según este esquema de la OCDE. Y quiero ir comentando un poquito sobre los nuevos cambios que nos trae la ley, de cómo se generan ciertas sinergias con el proceso de los derechos humanos, de gestionar los derechos humanos en la empresa. Yo estoy seguro que las empresas que han iniciado, que han interactuado con los temas de derechos humanos van a estar mejor preparadas para enfrentar esta ley. Entonces viene el 1 de agosto y obviamente nos trae varios desafíos, quizá como pocas otras leyes se ven, pero efectivamente empieza a aumentar esta necesidad de ir gestionando los temas. Entonces lo primero que quiero mencionarles es sobre el punto 1, sobre el tema de política. También
por supuesto, la ley que ahí nos pide que hagamos un compromiso público respecto a los temas de acoso y violencia en el trabajo, y que eso sea explícito. Y no solamente la política en sí mismo, sino que también existan una claridad respecto a cuáles son estos mecanismos que existen, que son mecanismos intermedios, protocolos, que nos ayudan finalmente a entender cuál es la visión de la empresa que tiene al respecto. Tenemos también, por supuesto, que la debida diligencia en este caso, y esto es quizá un tema más general, no es un proceso objetivo, ¿ya? Por mucho que uno trate de darle objetividad al proceso, en sí mismo no es un proceso 100% objetivo, y las empresas tienen que tener conciencia de esto. Pasa lo mismo con los procesos de investigación que se van a abrir y con el desafío que enfrentan las empresas ahora para incorporar capacidades respecto a la ley que hay en la prevención del acoso y de la violencia, porque efectivamente este es un tema que evoluciona. Quizás antes no teníamos la concepción o no estaba tipificado el tema de la violencia laboral, y hoy en día eso evoluciona, ¿cierto? Entonces, y ahora con estas 18 conductas que nos agrega Camila, nos explica qué es. Entonces, las empresas tienen que estar abiertas a entender que la forma de generar ese impacto es algo que está en evolución. Entonces, quizá estas hipótesis de impacto que yo les hablaba también van variando y deben modificarse, y la concepción que tiene de los impactos de la empresa van variando. Respecto al fortalecimiento de estos mecanismos de denuncia también es algo clave. Hoy en día hay una integración entre los mecanismos de denuncia. Los procesos de debida diligencia finalmente son procesos de investigación, probablemente tal, pero es una investigación que es amplia, ¿cierto? Tenemos que pensar en cómo creamos mecanismos que sean efectivos en poder captar los riesgos que las empresas enfrentan, ¿ya? Porque esa es la única manera que finalmente se puede actuar a tiempo. También con esta nueva ley nos ofrece algunos lineamientos claros sobre cómo realizar procesos de investigación, ¿ya? Quizá una empresa que ha entrado en materia de derechos humanos, este es un tema difícil, y cómo estos procesos de investigación interactúan con la gestión de derechos humanos y la debida diligencia en general. Entonces, por aquí nos ofrece en qué plazo debemos actuar, en qué plazo debemos responder, cuáles son las competencias incluso necesarias de quien investiga y cómo se constituye este rol. Entonces, a las empresas que avanzan en materia o que han avanzado en materia de derechos humanos, este les ofrece también una capa extra que les ayuda a aceitar sus procesos. Y podría ser extendible no solamente a temas de acoso y a temas de violencia. Después nos ofrece medidas, hay una necesidad de actuar con ciertas medidas inmediatas en lo que respecta al detener, prevenir, como por ejemplo, nos mencionaba Camila, la atención psicológica temprana. Hay una mejora también, un énfasis, en la mejora continua, la importancia de entender este involucramiento que deben tener los distintos líderes, porque esto es un ejercicio que hace toda la empresa. El tema del acoso y la violencia en el trabajo es muy transversal, ¿ya? Y esto es un buen ejercicio porque nos explica que hay ciertos derechos humanos que van a estar, esto es para todas las empresas, esto es para todas las áreas de las empresas. Entonces, por lo mismo, es necesario el involucramiento de los líderes para asegurar que esto funcione. Y la organización debe asegurarse de informar públicamente, obviamente, sobre su política sobre el acoso, cómo se abordan los casos, lo que les decía antes, los protocolos, etc. Finalmente, respecto a la reparación o colaborar en la reparación, esto es quizás lo más difícil, porque qué tipo de reparaciones o un conjunto de reparaciones son adecuadas frente a cada uno de los casos, y eso es algo que la empresa tiene que ir ejercitando ese músculo. No es algo tan necesariamente obvio en todos los casos, es algo que siempre va a aplicar un criterio. Ese criterio hay que entrenarlo, y por supuesto estar preparado para esas conversaciones. Finalmente tenemos que ambos procesos nos invitan a tener un enfoque en la prevención, como una forma también de prevenir, de promover y de respetar los derechos fundamentales. Eso, no nos queda mucho tiempo, pero esperamos poder abordar algunas preguntas. Buenísimo, Pablo. Sí, ahí agradecer también por esa bajada a lo más práctico de estos dos temas. Obviamente siempre sirve, ¿ya?
Vamos a pasar, como decía Pablo, a la ronda de preguntas en los minutos que nos quedan. Ahí habían algunas que yo había visto en el chat. Voy a comenzar por la de Marce Huerta, que nos dice, en caso de derivación a la Dirección del Trabajo, dice que son 2 días para la implementación de las medidas de protección. ¿Contadas desde cuándo? ¿De la denuncia o desde la derivación a la Dirección del Trabajo? Sí, ahí hay una confusión, hay dos cosas. Primero, uno es la derivación que uno hace a la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo toma este caso, y este caso uno tiene que enviarle los antecedentes dentro de los 3 días, y ya cuando finaliza esta investigación y ya se notifica al denunciante y al denunciado, empieza a correr el plazo para tomar las medidas. Esta medida ya sea de amonestación o desvinculación del trabajador. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Camila. Y creo que responde directamente a la pregunta. También Natalia Villen nos dice, ¿desde qué número de trabajadores aplica la implementación del protocolo y o el reglamento de orden, higiene y seguridad? Ya, el reglamento, ¿quiénes están o qué empresas están obligadas a tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad? Son todas aquellas empresas que tengan un número de trabajadores de 10 hacia adelante. O sea, todas las personas que tengan contratados 10 trabajadores tienen que tener sí o sí un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y que ese reglamento además tenga un protocolo. Pero si es una empresa que no está obligada a tener el reglamento, de igual manera va a estar obligada a tener un protocolo. Por lo tanto, todas las empresas están obligadas a tener este protocolo de prevención de las conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Buenísimo. También creo que muy clara ahí la respuesta, Camila. Muchas gracias. Tomás Rodríguez también nos dice, ¿hasta qué punto es aceptable la asignación de tareas por debajo de las capacidades de un trabajador? Porque puede darse el caso de que a un profesional le pidan buscar antecedentes y éste lo considere ofensivo cuando en la práctica no lo es. Eso hay que ir viéndolo caso a caso. Por eso yo les decía que las conductas son ilustrativas. O sea, dentro de una empresa hay muchas personas que son distintas generaciones, por lo tanto, ahí se tiene que dar una como conciliación entre las generaciones, donde unas pueden considerar que algo es malo como otras que no, y por eso se tienen que hacer estas investigaciones que determinen de manera objetiva si efectivamente eso constituye una conducta de acoso laboral. Claro, eso ya sería caso a caso. Mira, ahí Marce también nos decía que ella se refería a las medidas de protección iniciales. Sí, las medidas de protección iniciales es desde que en el fondo la Dirección del Trabajo nos notifica que va a ser el inicio de esta investigación. Ahí yo tengo el plazo de estos 2 días para adoptar estas medidas. Ya esta medida de separación, redistribuir la jornada, o si es una denuncia muy grave, ofrecer esta ayuda temprana psicológica a los trabajadores. Buenísimo. Muchas gracias, Camila. Y creo que sí queda bastante claro. Y la última preguntita que nos habían dejado acá, Maricel Muñoz nos dice, ¿cuándo se debe incorporar el reglamento interno en este protocolo? ¿Hay algún plazo? Sí, esto entra en vigencia. Toda esta ley entra en vigencia a partir del 1 de agosto. Entonces, si uno se aplica conforme a la ley, a raíz de esa fecha del 1 de agosto, esto ya debe estar incorporado en el reglamento interno de la empresa. Buenísimo. Muchas gracias, Camila. Ahí ya estamos en la hora. Quisiera ahora, para hacer un cierre, que pudieran acompañarme encendiendo sus cámaras y así nos tomamos un screenshot para que veamos la convocatoria, la participación que tuvo este webinar. Ahí además vamos a hacer. No, muchas gracias a ti, Catherine, por participar. Veo que están encendiendo las camaritas. Vamos a tomar entonces un screenshot. Muchas gracias, Juan Carlos, Consuelo, María Francisca, Matías. María, gracias. Vale, va en 1, 2 y 3. Genial. Bueno, para hacer el cierre, nada más que agradecerles por su participación. Espero que los contenidos que tratamos aquí hayan sido de, obviamente, su interés y también les puedan ilustrar en la práctica de cómo proceder en torno a los derechos humanos en las empresas, también en torno a la implementación de la ley CARE. No, muchas gracias a ti, Juan Carlos, muchas gracias, Marce, de parte de Flores Abogado y también de Proyecto Impacto. Nada más que desearles que tengan un excelente día. Agradecimientos también ahí a nuestros participantes, a Pablo, obviamente a Camila por su gran exposición. Que estén muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Gracias. Chao, lindo buen día.